Mucho ha llovido ya desde aquel 28 de agosto de 2005, día en el que comenzaban las emisiones oficiales de Aragón Radio. Desde entonces, horas, minutos y segundos de programación en directo han acompañado y acompañan el día a día de miles de aragoneses. La radio ha querido dar un pasito más, adaptándose y aprovechando el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. Primero llegó la emisión en directo a través de Internet, después el servicio podcast, que permite una escucha más nítida, y ahora llega Aragón Radio 2. Suficiente para que eso se lleve a la práctica. Rosa Pellicero es la directora de la Radio Autonómica de Aragón. Rosa, hola, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, María Victoria. ¿Qué es Aragón Radio 2? Bien, pues Aragón Radio 2 es el segundo canal de la radio pública aragonesa, de la Radio Autonómica de Aragón, que ha nacido hoy, aunque ya se estaba emitiendo en pruebas, en Internet. Es un canal donde se potencia por encima de todas las cosas un servicio público de última generación, porque como bien comentabas anteriormente, nace 3 años después del nacimiento de Aragón Radio y es un proyecto basado sobre todo en la información y en el servicio público que ofrece Aragón Radio. Pues ofrece una emisión de radio online con una fórmula de música y noticias, un podcast con un sistema de navegación y un streaming de última generación. ¿Para qué sirve? Pues para que los oyentes fabriquen, construyan su propia parrilla de programación y escuchen la programación de Aragón Radio con los contenidos que allí se suministran, donde, cuándo y como quieran. Se hace su propia radio, por decirlo de alguna manera. Queremos hacer efectivo nuestro principio fundamental, y es que esta es la radio de los aragoneses, en este caso ya, y gracias a Internet, la radio de todas aquellas personas, todos aquellos internautas naturalmente en el mundo interesados en Aragón. Por otra parte, Aragón Radio pretende generar una comunidad de oyentes, pretende implicarse, y de hecho se está implicando ya muy decisivamente en toda la cuestión de redes sociales, es decir, aprovechar todas las potencialidades que nos ofrecen este tipo de tecnologías de última generación, insisto, para que los oyentes no solamente escuchen su radio, sino que participen en ella. Ha empezado a emitir esta misma mañana, está haciéndolo ya desde las 8 de la mañana. Sí. Podemos decir que es una iniciativa casi pionera en radio pública. Rosa. Sí, podemos decirlo además desde lo público y sin complejo, porque es así, porque esta es una apuesta estratégica que se ha realizado desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y la evolución lógica del proyecto por otra parte. Queremos estar allí y además queremos hacerlo en un momento muy especial, que es el momento donde estamos a punto de recibir en Zaragoza pues uno de los acontecimientos internacionales más importantes que va a hacer, que es la Expo, y ahí Aragón Radio, aragonradio2.com, junto con la programación de Aragón Radio, porque no son absolutamente complementarias ambas programaciones, quiere servir de plataforma para la difusión en habla hispana de este acontecimiento. Es decir, que va a ser una ventana abierta al mundo de nuestra Expo. Efectivamente. Vamos a tener ahí toda la... se suma pues a las 700 horas de programación que hará Aragón Radio, también a la oferta, que naturalmente muy importante, que va a hacer la televisión aragonesa, y con esto se pretende contribuir dando un paso más desde la radio y desde Internet. Es donde tenemos que estar en este momento, y sobre todo con una participación muy importante por parte de los oyentes. Claro. Son casi 3 años, como decíamos, de Aragón Radio. Ya mucha andadura, los comienzos siempre son difíciles, pero ¿cuál es el balance que hace la directora de estos casi ya 3 años? Pues lógicamente en un día como hoy muy positivo. Francamente, tanto el primer canal y el canal importante de la Radio Autonómica como Aragón Radio 2 son absolutamente complementarios, no son formas diferentes de escucha. A este momento estamos en un momento de consolidación de la audiencia, cosa que debemos agradecer a todos los aragoneses que nos escuchan cada día más, como dice nuestro lema, ¿verdad? Y a este momento estamos consolidando una programación netamente informativa. Claro, 3 años, por lo tanto, como decíamos, la radio se ha aventurado en este tiempo en distintas iniciativas, por ejemplo, la elección del reto del deporte solidario aragonés. ¿En qué consiste esta iniciativa? Queremos destacarlo. Además, es una iniciativa muy bonita que parte de los oyentes, y ahí incido además en la importancia que para este medio público autonómico tiene el hecho de que todos los aragoneses hagamos nuestra radio, ¿verdad? Consiste en que los oyentes votan
el proyecto anualmente, el proyecto solidario, que gracias a la fundación que promueve este proyecto, se recibe anualmente el dinero que se recauda mediante competiciones deportivas de juvenil e infantil, en distintas modalidades: baloncesto, fútbol, balonmano, y además con el tremendo valor de tratarse de competiciones deportivas de base. Entonces allí la radio colabora como soporte, como plataforma a la hora de difundir este tipo de competición y a la hora de elegir desde los oyentes quién anualmente recibe esta aportación. El año pasado lo recibió una iniciativa de Cochabamba, en Bolivia. Este año estaremos muy pronto en el momento de la decisión y de la votación. Gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes, sí. Que usted se refería antes a ellos como a todos los aragoneses, y es que quizás Aragón Radio, si se caracteriza por algo, es porque realmente llega a todos los aragoneses. Su red de cobertura es amplísima. Sí. Tenemos en este momento 30 postes de emisión, lo cual nos permite acceder a un potencial del 99% de la población aragonesa. Es nuestra obligación como servicio público. A esto se suma ya Aragón Radio 2, que como decía anteriormente no es solamente una radio musical y de contenidos de entretenimiento, es una radio informativa con el enorme potencial que tiene la red para lo que denominamos la radio exterior de Aragón, sin ser ampulosos, pero es que es así. Claro, sin lugar a dudas. Y ahora ya desde casa cualquier oyente, a través de su ordenador, ¿a través de qué dirección de internet, Rosa? www, naturalmente, Aragón Radio 2, da igual con número que con cifra, aragonradio2.com. A través de su ordenador, de su PDA, de su receptor de móvil. Se presenta oficialmente hoy a las 11:30, pero desde las 8 de la mañana está emitiendo. Enhorabuena, Rosa Pellicero, directora. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.